¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar para nuestro experimento? Necesitaremos 2 botellas de plástico que sean preferiblemente del mismo tamaño para que la reacción pueda verse de igual forma en ambas botellas y podamos usar la misma cantidad de material en cada una. Necesitaremos azúcar, que será nuestro producto carbonado, nuestro compuesto carbonado en este caso, nuestra protagonista, la levadura, como la pueden observar acá, una cucharilla, 2 globos, como los pueden ver acá, agua tibia y un embudo. Si no poseen embudo en casa, pueden hacerlo. En este caso yo usé una hoja reciclable, la enrollé e hice como un conito. Y luego de tener listo mi cono, procedo a cortar para que obviamente me quede más pequeño mi embudo. Podemos cortarlo acá y fijar con cinta plástica, cinta adhesiva o pega, y nos va a quedar algo así, como esto que ven acá. Es un conito más pequeño que podemos introducir fácilmente en nuestra botella. El primer paso de nuestro experimento es añadir el compuesto carbonado en las botellas. Procedemos a colocar aproximadamente 3 cucharadas de azúcar en nuestra botella número 1. Y la misma cantidad en nuestra botella número 2. Luego vamos a colocar nuestra levadura en una sola botella, que es la botella número 1. Y colocamos aproximadamente una cucharada. Se puede agregar también un poco más. Para evidenciar bien la reacción. La levadura, como ya sabemos, es un hongo unicelular que además posee la característica de ser anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir anaerobio facultativo? Que él puede crecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de este. Por ende, vamos a hacer este experimento donde él necesita alimentarse. Y necesita alimentarse por ser un organismo vivo. Y se va a alimentar precisamente de nuestro producto carbonado, que es la azúcar en este caso. Al momento de la alimentación de la levadura, él va a generar una reacción química llamada fermentación alcohólica. ¿Y por qué es fermentación alcohólica? Porque luego de él degradar ese azúcar, se va a liberar al medio alcohol y dióxido de carbono, que es el gas presente en la reacción que nos va a permitir observar nuestro experimento. Luego vamos a proceder a añadir el agua, la cual debe estar tibia, y en este caso debe estar tibia para poder disolver correctamente los elementos. Se la colocamos a la botella que tiene el azúcar. Más o menos esta cantidad.
y luego a nuestra botella con la levadura y el azúcar. Ahí está. Vamos a proceder a colocar un globo en cada una de nuestras botellas. Agitamos un poco y dejamos reposar. Y hacemos lo mismo con nuestra segunda botella. Pasados aproximadamente 45 minutos, podemos observar claramente nuestra reacción. Y es que en la botella número 1, donde estaba la levadura, ocurrió el proceso de fermentación, donde al degradar el azúcar se liberó dióxido de carbono, que fue nuestro gas partícipe para inflar el globo, como pueden ver acá. Mientras que en la botella número 2, ¿qué fue lo que ocurrió? Que teníamos azúcar con agua tibia, pero no teníamos a la protagonista, que fue la levadura. Por ende, no se realizó ese proceso de fermentación, no se liberó el CO2 o dióxido de carbono, entonces no hubo un gas que inflara el globo. Por ende, quedó así. Para ello necesitaremos 3 recipientes del mismo tamaño. Yo en este caso los enumeré para que se pueda evidenciar la reacción en cada uno de ellos. Además necesitaremos Emboplast. En este caso yo lo corté en pequeños cuadritos para poder cubrir al vaso y así evitar la entrada de oxígeno al mismo. Vamos a necesitar también azúcar, nuestra protagonista que sigue siendo la levadura, una cucharilla y crema dental o pasta de dientes. Nuestro primer paso consiste en añadir agua tibia a cada recipiente. Que quede la misma cantidad en cada recipiente. Luego vamos a proceder a añadir la levadura a los 3 recipientes también. Y vamos a revolver. Luego vamos a añadir azúcar, pero la vamos a añadir solamente en el recipiente 2 y 3. Y vamos a revolver. Por último, vamos a agregar un compuesto, que en este caso es la crema dental, y muchos se preguntarán por qué vamos a agregar crema dental o pasta de dientes a esta reacción. Pues resulta que la crema dental posee un compuesto llamado fluoruro de sodio, el cual es un inhibidor de una enzima llamada enolasa, presente en el proceso de fermentación. Por ende, al inhibir a la enzima enolasa, inhibe la fermentación y el proceso no se realiza correctamente.
Vamos a añadir crema dental, más o menos así, y revolvemos. Revolvemos bien para que se puedan unir todos los componentes. Por último, procedemos a colocar el Emboplast sobre cada frasquito. Debemos sellar bien para que no se permita la entrada de oxígeno y nuestra reacción se pueda dar de manera adecuada. Sellamos el segundo. Si ven que el Emboplast no se une bien, pueden usar un poco de cinta adhesiva para que así quede bien uniforme y no permita la entrada de oxígeno a la reacción, como hice yo en este caso. Lo importante es no permitir la entrada de oxígeno y vamos a esperar unos minutos. Pasados unos minutos podemos observar claramente la reacción, ya que en el recipiente número 1 se agregó simplemente levadura y agua tibia. Por ende, la levadura no tuvo alimento, que fue el azúcar en este caso, no la pudo degradar y por ende no hubo salida de gas, que en este caso es el dióxido de carbono, y no hubo reacción alguna. En el segundo experimento agregamos agua tibia, levadura y azúcar, por ende hubo degradación, hubo fermentación y podemos observar que se formó como una especie de burbuja, la cual se creó gracias al dióxido de carbono presente en la reacción. Por último, observamos el recipiente número 3, donde agregamos también levadura, azúcar y agua tibia, pero también agregamos el inhibidor, que fue el fluoruro de sodio, y la reacción tampoco tuvo lugar. Te invitamos a que le des me gusta y a que te suscribas a nuestro canal para que disfrutes de todo el contenido que tenemos para ti. Muchas gracias. Esto fue Lifeder Educación.